La didáctica de la matemática es una disciplina científica que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Se enfoca en las metodologías, las dificultades de aprendizaje y las interacciones en el aula entre docentes y estudiantes. Un aspecto clave es la creación de estrategias didácticas para una comprensión profunda de los conceptos. Además, valida nuevas teorías pedagógicas mediante la observación, experimentación y evaluación constante. La epistemología de la matemática es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza y el origen del conocimiento matemático. Existen dos enfoques principales: el realismo, que sostiene que las matemáticas describen una realidad objetiva, independiente de nosotros, y el constructivismo, que ve las matemáticas como una creación humana para entender el mundo. En cuanto a las matemáticas mismas, estas pueden clasificarse en analíticas, son proposiciones cuya verdad se establece únicamente a partir de su definición, sin necesidad de recurrir a la experiencia, y sintéticas, que son proposiciones cuya veracidad depende de la experiencia o la comprobación empírica. La teoría de la instrucción. La teoría propuesta por Brunner, un psicólogo, profesor y pedagogo, se alinea con el constructivismo, al sugerir que la enseñanza debe adaptarse a las capacidades del estudiante. Principios fundamentales de la teoría de la instrucción. Son tres. El primero es el interés en el aprendizaje. Quiere decir que para aprender, los estudiantes deben estar interesados. Esto significa que los temas deben presentarse de manera que despierten curiosidad y ganas de aprender. Segundo, estructura del conocimiento. Los conceptos no deben enseñarse por separado, sino como parte de un todo. Esto ayuda a los estudiantes a entender cómo se relacionan las ideas entre sí. Tercero, aprendizaje en espiral. Brunner propone que los conceptos se enseñen de manera simple al principio. Luego, se vuelven a enseñar con más detalle a medida que el estudiante avanza, permitiendo una comprensión más profunda con el tiempo. Héctor Ponce, educador e investigador, en su libro Enseñar y aprender matemática, ofrece una visión sobre cómo enseñar conceptos importantes en la matemática. Él sostiene que enseñarlas es más que formular. Es conectar a los estudiantes con su vida diaria. Usar ejemplos reales, como medir superficies o calcular distancias, despierta el interés de los estudiantes. Así la enseñanza de la matemática se vuelve menos mecánica y más integrada. En el caso específico de las fracciones, se pueden enseñar en diversos contextos que las vinculen con situaciones significativas, como por ejemplo como parte de un entero, es dividir a un objeto en partes iguales, como porcentaje, que se enseñe como una fracción cuyo denominador es 100, como punto en la recta numérica, que consiste en representar fracciones en la recta numérica, ubicando su posición precisa entre los enteros, o como cociente o división. Se introduce la fracción como el resultado de dividir dos números, por ejemplo 5 medios es el cociente de 5 dividido entre 2. Y por último, probabilidad, que representa la probabilidad de que ocurra un evento específico, por ejemplo, lanzar un dado. La probabilidad de obtener un número par es 3 de 6, o un medio. En el texto de Corso y La Mensa, se habla de la comunicación matemática verbal. Para adaptarse a las capacidades del estudiante, es importante manejar la matemática como lenguaje. Toda comunicación necesita un emisor, un receptor, un mensaje y un código. En matemáticas, el código son los símbolos y los términos específicos, como los números y las operaciones. Estos deben ser comprendidos claramente por el docente y por el estudiante para que la comunicación sea efectiva. Un aspecto central es la diferencia entre significante y significado. El significante es el símbolo o palabra, mientras que el significado es lo que representa, el concepto que representa. Es fundamental que el docente use estrategias para que los alumnos relacionen los nuevos términos con sus conocimientos previos. Stamateas en su video nos dice que no solo comunicamos ideas a través de palabras, sino también mediante el lenguaje corporal. Él propone 3 ideas prácticas para ser mejores comunicadores:
Estas ideas se deben aplicar en la didáctica de la matemática. Tenemos que tener en cuenta que nuestra percepción de la realidad está influenciada por nuestras emociones. Es importante considerar el estado emocional nuestro y del otro al comunicarnos. Aplicar la metacomunicación. Esto es verificar que los mensajes se entiendan correctamente. Los conceptos matemáticos suelen ser abstractos. Los estudiantes pueden malinterpretar las explicaciones, entonces deberíamos hacer preguntas como ¿entendieron cómo se resolvió? ¿Alguien lo puede explicar con sus palabras? Todo esto para aclarar malos entendidos. Por último, entender que cómo se transmite importa más de lo que se dice. El lenguaje corporal y el tono del docente influyen en cómo los estudiantes perciben la materia. Un docente entusiasta y positivo puede inspirar confianza, mientras que una postura rígida puede desmotivar. En las situaciones de enseñanza se pueden analizar tres modelos. El modelo normativo, que se enfoca en el contenido, el maestro lo transmite como finalizado para los estudiantes. El modelo iniciativo se enfoca en el alumno, el maestro explora los intereses y motivaciones del estudiante y despierta su curiosidad, guiándolo hacia información relevante. Y por último, el modelo aproximativo se enfoca en la construcción del conocimiento por parte del alumno. El maestro crea situaciones para que el estudiante ponga a prueba y mejore sus conocimientos. La enseñanza de la matemática a través de la resolución de problemas. Aunque los docentes pueden usar diferentes enfoques, vamos a hacer hincapié en el aproximativo, que se basa en el constructivismo y la resolución de problemas. Para que estos problemas sean efectivos, deben cumplir ciertas condiciones. Primero y principal, tener sentido para el alumno. Segundo, debe plantear un desafío cognitivo. Y tercero, debe ser abierto a diversas estrategias y soluciones. Charnay destaca que no todos los problemas son adecuados para todos los alumnos, por lo tanto, los problemas deben elegirse considerando la situación del alumno y su entorno. En este enfoque, las funciones del docente son diseñar situaciones didácticas que fomenten la producción autónoma del conocimiento por parte de los alumnos. Un docente actúa como facilitador de contenido, pero aparte se adapta a las necesidades de los estudiantes. El docente es como un artista pedagógico, ya que debe ser creativo en su forma de enseñar y adaptar su enfoque a las diversas características y necesidades de los estudiantes. La curaduría de contenido es esencial en el trabajo docente, ya que implica seleccionar y presentar los recursos de manera adecuada para los estudiantes. El parafraseo es una herramienta útil para cada grupo de estudiantes, ya que el docente utiliza esta herramienta para asegurarse de que los estudiantes comprendan el contenido de manera accesible y precisa, limpiando los conceptos de connotaciones negativas o interpretaciones erróneas. La teoría de las situaciones didácticas. Esta teoría la formuló Guy Brousseau. Él estudia cómo interactúan el docente, el estudiante y el contenido en un proceso de enseñanza. Según esta teoría, el estudiante aprende cuando se enfrenta a los desafíos que lo obligan a resolver problemas o a tomar decisiones, y esto lo ayuda a construir nuevos conocimientos. Dentro de este marco, se pueden destacar tres aspectos clave que estructuran el aprendizaje en el aula. Las situaciones didácticas, que son en las que el docente interviene explícitamente para guiar el aprendizaje. Las situaciones adidácticas, que son las que el estudiante actúa de manera autónoma frente a un problema. Y el contrato didáctico, que se refiere a las expectativas y acuerdos implícitos entre el docente y los estudiantes sobre lo que se espera en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por último, en la educación matemática, los errores no se consideran como simples fallos, más bien son indicadores del proceso de construcción de conocimiento. Los estudiantes llegan al aula con concepciones previas que pueden ser correctas, incompletas o erróneas. Según la teoría, los estudiantes atraviesan 4 etapas. La acción, que es cuando los estudiantes intentan resolver el problema por sí mismos. La formulación, que es cuando explican lo que hicieron usando ideas matemáticas. La validación, que comprueban si sus respuestas son correctas o no.
Esta validación se puede hacer a través de los mismos compañeros sin la intervención docente. Y por último, la institucionalización es donde se consolidan los conocimientos aprendidos. Relaciones. El docente debe presentar problemas que sean relevantes y desafiantes. Los alumnos usan sus conocimientos previos y trabajan de manera autónoma. La situación problema conecta al docente y a los alumnos, permitiendo al docente ajustar la enseñanza según las necesidades de los estudiantes. Todo esto crea un entorno de aprendizaje efectivo y estimulante. La relación entre las enseñanzas matemáticas y la creatividad. El docente juega un papel crucial al fomentar la creatividad en los estudiantes. El proceso creativo en las matemáticas puede ser visualizado a través de 3 fases. La fase negra. Los estudiantes cuestionan ideas tradicionales, rompiendo esquemas para pensar de forma más abierta y flexible. La fase blanca. En esta etapa, el aula se convierte en un espacio de libertad donde los alumnos exploran las matemáticas sin miedo a equivocarse. Y la fase roja es el momento de concretar lo aprendido, aplicando los conocimientos con rigor y precisión. Acá el error se ve como una oportunidad para aprender. El maestro debe guiar a los estudiantes a lo largo de estas fases, creando un ambiente que promueva el pensamiento crítico, la experimentación y el aprendizaje significativo. Por último, la integración de las TIC y la colaboración en la educación matemática. La tecnología ha transformado la enseñanza de la matemática, ofreciendo nuevas herramientas para resolver problemas. Los docentes deben adaptarse a estos cambios integrando recursos digitales que mejoren el aprendizaje y evaluando críticamente las tecnologías disponibles para seleccionar las más útiles. El uso de aplicaciones en línea crea un ambiente de aprendizaje colaborativo donde los estudiantes trabajan juntos compartiendo conocimientos y estrategias. Herramientas como Google Drive y GeoGebra facilitan proyectos conjuntos. Las tecnologías de la información y la comunicación han transformado a la sociedad creando una sociedad de la información, donde el manejo de datos y competencias es esencial. Sin embargo, el acceso desigual a estas tecnologías refuerza las brechas existentes, por lo que es necesario una alfabetización crítica para evitar la exclusión. La escuela debe integrar las TIC para convertir la información en conocimiento, respondiendo así a las necesidades del presente y del futuro. La paciencia es clave para fomentar un aprendizaje inclusivo y significativo. Reconocer y respetar los ritmos individuales de los estudiantes permite atender la diversidad de estilos cognitivos y necesidades, acompañándolos en su proceso único de comprensión. La paciencia promueve la empatía y fortalece el trabajo colaborativo, enriqueciendo tanto las habilidades técnicas como la capacidad de valorar y aprender de las diferencias entre compañeros.